Muy buenos días, muchas gracias a todos, a todas. Y antes que nada, quiero convocar a los panelistas. Vamos a formar un panel de conversación acerca de cómo estos hombres y mujeres se propusieron ser agentes de cambio, también desde su lugar, desde su perspectiva. Y vamos a empezar hablando de eso, pero primero los voy a llamar. Creo que... Muy bien. Y mientras esperamos a Fernando, les voy contando un poquito el perfil de cada uno, porque es importante saberlo, porque la dinámica tiene que, o sea, conocer un poco más acerca de ellos es importante desde el punto de vista formal ahora para saber lo que viene después. Pedro Tarac, como les decía, es cofundador y actual presidente del Sistema B Internacional, miembro del Consejo Asesor del B-Team, desde el 2014 es embajador global del Movimiento de Empresas B, reconocimiento otorgado por B-Lab de Estados Unidos, es abogado, es argentino, de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fernando Filgueira, bienvenido, te guardamos un lugar ahí. Y Pedro Tarac fue asesor jurídico de la Vicepresidencia de la Nación Argentina en el primer periodo democrático del país, promovió regímenes ambientales, mecanismos de participación en 9 países de América Latina con apoyo de ONU, de PNUD, ¿sí? De OEA y Banco Mundial. Ese es el perfil de Pedro, entonces, que es un referente de este Sistema B Internacional, presidente del Sistema B Internacional. La cofundadora está al lado, María Emilia, y expresidenta del directorio del Sistema B, actual directora de Academia B, agente de cambio, emprendedora. Ella es colombiana. Ha estado vinculado a muchos emprendimientos de la Fundación Brancolombia, Fundación Carula en Colombia, del Comité Fiduciario de Fundecor en Costa Rica, profesora visitante de la Universidad de los Andes de Colombia, fue vicepresidenta de Sostenibilidad del Grupo Nueva y directora de Sostenibilidad de Natura Cosméticos en Brasil, inversionista de Guayaquil y asesora de negocios de triple impacto. Le doy paso ahora un poco al perfil de Jorge, que es el periodista, comunicador social de Colombia, actualmente coordinador de la Cátedra Medellín Barcelona, colaborador de Plataforma Puente y de la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social, consultor en varios campos: cultura, educación ciudadana, desarrollo social, gestión pública y política, envueltas por Latinoamérica, dice tu currículum, pero has dado vueltas varias por Latinoamérica. Comparte procesos de transformación urbana, social, educativa y cultural de Medellín, y bueno, y has participado en lo que tiene que ver con esto, ¿no? Con la comunicación educativa, con la gestión pública y privada. Miembro del Comité Directivo de Resurbe, Programa Mundial de Resiliencia Urbana y Ambiental, coordinado desde la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad. Ernesto Talvi, lo conocen todos los uruguayos, es director académico de Ceres. Desde el 2016 se impulsa Encuentros Ciudadanos, un ciclo de encuentros abiertos a todos los ciudadanos del país para presentar la visión de Ceres sobre la situación actual de Uruguay, sus desafíos en educación, en empleo. Aspira a contribuir al debate público de ideas por considerarlo el gran motor de los cambios sociales, y es por ello entonces lo de Encuentros Ciudadanos, ¿no? Un espacio de compartir ideas y también de acciones. Lidera la iniciativa Brookings Ceres para América Latina en Washington. Brookings Institution es uno de los centros de investigación más prestigiosos a nivel mundial. Es profesor de la Universidad de Columbia, Nueva York, donde ha participado como profesor en la Escuela Internacional de Políticas Públicas. Es doctor en Economía de la Universidad de Chicago y Economía de la Universidad de la República de nuestro país. Y para terminar hablamos de Fernando Filgueira, que es licenciado en Sociología, aquí en la UDELAR, pero tiene una maestría en Sociology Northwestern University en Estados Unidos, doctorado también en Northwestern University, diseñó el posgrado y maestría en Políticas Sociales del CLAE, creó conjuntamente con Rubén Katzman del IPES, del Programa de Investigación sobre Integración, Pobreza y Exclusión Social de la Católica, de la Universidad Católica en nuestro país, y en el ámbito del encuentro entre saberes técnicos y políticas públicas fue coordinador del área de estadísticas educativas de la ANEP, creador del monitor educativo de primaria, coordinador y creador conjuntamente con un equipo de AGEP del área de gestión y evaluación del Estado en la OPP, como viceministro de Educación, también integró el directorio de Ceibal, presidente de Cominal y otras responsabilidades institucionales. Todo esto para conocerlos un poquito más, pero creo que tiene que ver porque estas presentaciones formales que generalmente conocemos a través de internet y todo,
nos permiten ahora dar paso a otro tipo de presentación, que es la propuesta que les queremos hacer en el comienzo de este panel. Y tiene que ver con una pregunta que abre juego a lo que cada uno de ustedes puede sentir, ¿no? Tiene que ver con esto, con el movimiento que ustedes en algún momento dieron. ¿Partió desde qué inquietud? ¿Cuál fue la inquietud, la incomodidad que sintieron en determinado momento para hacer lo que hoy están haciendo? El clic, esa cuestión que después supone un antes y un después. A ver, ¿tienen micrófonos por ahí? María Emilia, ¿querés comenzar? Ya que sos la otra mujer. Gracias. Buenos días. En primero que todo, muchísimas gracias por la invitación, un privilegio compartir con todos ustedes y tenerlos a ustedes aquí para conversar y conocernos un poco mejor, así que primero que todo, mil gracias. Mira, a la pregunta, esas preguntas existenciales que siempre lo hacen como devolverse uno a la vida y a pensar que son siempre muchos factores lo que explican que uno tome una decisión de vida, ¿no es verdad? Y no es fácil realmente explicarlo con pocos elementos, pero yo creo que después de 25 años de trabajar en multinacionales como ejecutiva de grandes corporaciones y tener una vida muy fascinante, muy desafiante en términos de la cantidad de cosas que uno puede hacer, de la posibilidad de ver las opciones a través de las multinacionales en términos de llegar a muchísimas personas, a muchísimos países. Empezó un proceso en mí de pensar quién era yo, digamos, y en algún momento empecé a sentir que estaba viviendo como una vida paralela, ¿sabes? Porque yo siento uno que se levanta por las mañanas, ve los periódicos, las noticias son todas horribles, el mundo está pasando por cosas espantosas y yo después me iba a mi vida de multinacional en grandes oficinas, hoteles, aviones, en fin. Yo decía, yo siento que estoy viviendo como una vida paralela, como totalmente distante de la realidad. ¿Y qué estoy haciendo con mi vida? ¿Ah? Y yo creo que también hubo un momento en que empecé a pensar quién quería ser yo cuando tenía 20 años y empecé a acordarme de qué persona quería ser, de qué cosas quería lograr, pero sobre todo qué persona quería ser. Y hay una reflexión cuando uno está al interior del sector empresarial que me hizo pensar mucho. En muchas personas al interior de las grandes empresas y de las pequeñas, pero sobre todo de las grandes multinacionales, compartimos la preocupación por los problemas del mundo, por el tema del cambio climático, la pobreza, la desigualdad, la necesidad imperiosa que tenemos en el mundo de poner la capacidad del sector empresarial al servicio de la solución de los problemas. A nivel individual, muchísimas personas compartimos esa preocupación, ese deseo y ese entusiasmo por esa posibilidad. Sin embargo, a la hora de llegar a los espacios de tomar decisiones, cuando llega uno a una junta directiva, a un directorio, estos temas no son los temas de la empresa. Entonces, cuando uno quiere hablar de la pobreza, de la desigualdad al interior de una empresa, no, María Emilia. Esos temas que te interesan a ti, esos son los temas que tú puedes empezar a conversar a las 6 de la tarde cuando salgas de la oficina, o en la fundación que vamos a crear para trabajar ese tema, o el fin de semana. Cuando venimos a hablar de empresa, hablamos de negocios, y hablar de negocios es hablar principalmente de finanzas. Todo lo demás no es responsable que lo traigamos a la gestión de la empresa. Y a mí, yo creo que eso fue como el punto de decir, yo creo que eso no tiene que ser así. Yo creo que las empresas, como las personas y como los gobiernos, tenemos la necesidad y la posibilidad y el privilegio de sentirnos también dueños de la solución de los problemas y participar de la solución de los problemas. Entonces esas dos cosas juntas, ¿sabes? Como ver la necesidad de que, ¿cómo hacemos para que la empresa también sea un espacio de solución? ¿Y qué persona queremos ser? Entonces yo creo que mi gran reflexión fue como pensar, ¿sabe qué? Es que yo quiero poder ser las 24 horas del día la persona que quiero ser, ¿cierto? Yo no quiero tener que ser de 9 a 6 la ejecutiva de no sé qué y de 6 a 10 la otra persona buena. No, yo quiero ser 24 horas al día, bueno, mala, regular, pero la que soy, ¿cierto? Entonces, como esa reflexión de quién quiero ser, me obligó o me llevó, me impulsó a retirarme del mundo corporativo, a salir a buscar
otra forma de funcionar en el sector empresarial, otra forma de acercarnos al mercado, y me llevó a esta posibilidad extraordinaria que no puedo terminar de agradecer, de encontrarme con el mundo en el que vivo hoy, de miles de emprendedores alrededor de América Latina y del planeta que comparten esta visión y que están trabajando por construir un mundo mejor utilizando las herramientas de la empresa y las herramientas del mercado para lograr resultados que son incluso de escala planetaria. De manera que el privilegio que tengo hoy, después de esa, digamos, crisis, oportunidad que fue repensarme en mi vida, tengo la oportunidad de vivir todos los días con personas que me emocionan, que me conmueven, que me invitan a moverme con ellos, a construir entre todos la economía y el mundo en el que queremos vivir. De manera que agradezco la invitación porque me pusiste a pensar un poco y a reflexionar y a decir, también a veces conversábamos esta mañana largo con un grupo de mujeres con las que estamos trabajando en el Uruguay, entendiendo qué es el liderazgo femenino, no entendido solamente como la biología femenina, sino como el nuevo tipo de liderazgo que necesitamos en el mundo. Un liderazgo que sea colaborativo, que sea transformativo, un liderazgo que se mida en el éxito por la cantidad de gente que florece alrededor de las personas y no solamente por el logro del ego personal, ¿no es verdad? Entonces yo creo que esa transformación que estamos viviendo en el mundo, ser parte de esa transformación es un tremendo privilegio que a mí personalmente me llena de alegría y de agradecimiento. Muy bien, gracias María Emilia por compartirlo. ¿Y quién quiere seguir? A ver, ¿cuál fue su momento incómodo? El momento en el que nos invitaron a salir de la zona de confort, ¿no? Bueno, buenos días, encantado de estar acá nuevamente en Uruguay, un país que me encanta. He dicho varias veces que ustedes son la gente más rara del mundo, sobre todo de Latinoamérica, porque son especiales. O sea, conozco este país desde hace como 20 años y vengo con frecuencia y siempre me encanta estar acá. Con tu pregunta, Carolina, anoté inicialmente 3 números y luego se me vino a la cabeza escuchando a María Emilia un cuarto número. El primer número 13, el segundo número 42, el tercer número 55 y el cuarto número 6700. Entonces, si alguno tiene la cabeza matemática para intentar hacer una secuencia del 13, del 42, del 55 y el 6700, no lo intente, porque no va a encontrar ninguna secuencia matemática. 13 son a los 13 años. Yo nací en un barrio que a María Emilia le sonará conocido, la Comuna 13 de Medellín. La Comuna 13 de Medellín es uno de los lugares que ha sido más duros en la ciudad y en el país, un escenario de todas las guerras, de paramilitarismo, de guerrilla, de narcotráfico, un territorio que en el 2001 y 2002 tuvo unas operaciones militares ordenadas por el Ejército Nacional cuando Álvaro Uribe era presidente, y ese operativo militar no dejó sino horrores y dolores que todavía no alcanzamos a superar. Era la visión obtusa, estúpida de un gobernante pensando que los problemas se resuelven a bala. Y en este barrio nuestro, un barrio violentado por múltiples violencias, no un barrio violento, en ese barrio nací yo, hijo de una ama de casa, de un obrero de fábrica, un obrero de confección, y en ese barrio, hace 8 días, una periodista de Austria me preguntaba con mucho morbo, cuando supo que vivía ahí, caminamos por el barrio, me decía, entonces estos son los lugares donde transcurrió su infancia en medio de las balas. Y le dije, no, mi infancia fue feliz. Este era un barrio pobre, pero feliz, tranquilo. Esto se empezó a joderse a los 15, 16 años, y ahí comenzó a ser duro. Pero es un barrio que no es violento, es un barrio que ha sido violentado. Y como barrio violentado requería el abrazo de toda la comunidad. En ese momento, a mis 13 años, me metí a trabajar con la Junta de Acción Comunal del barrio, a hacer trabajo social. Y ahí siempre, yo creo que eso me marcó para el resto de la vida. Una buena parte de lo que yo soy hoy no tiene nada que ver con la hoja de vida que leíste. Esas hojas de vida que circulan en internet cada vez me gustan menos, porque no dicen nada de lo que uno es hoy. Yo soy una persona de 55 años, tercera cifra,
casado con una ceramista desde hace, bueno, vivimos juntos hace 30 y algo de años, nos conocimos a los 19, tengo un hijo de 27 años y esas 2 o 3 cosas me definen mucho. Mi esposa es ceramista, es alfarera, mi hijo es artista plástico y hace dirección de arte en cine y eso me define mucho. Y lo que hoy me define, digamos, como vocación o como ser, es el activismo social. Yo soy un activista y a los 13 años yo creo que empecé a ser activista, ese fue un primer clic y creo que he mantenido, hace unos días hacía esa reflexión, he mantenido eso a lo largo de mi vida. La segunda cifra es a los 42 años. Viví en Bilbao, me había ido a vivir a Bilbao, dirigía una ONG allí de proyectos de cooperación internacional, teníamos proyectos incluso con Uruguay, con el Abrojo de Uruguay, por eso venía aquí, creo que fui el único extranjero que fui a Quebracho durante muchos años, a 100 kilómetros de la nada. Entonces, bueno, en el año 2000, dormí en una estación de Fraivento, una estación de policía de Fraivento, los presos limpiaron la prisión para que durmiéramos 4 personas, Julio Calzada, Gustavo Leal, Leonardo Costa, que era prosecretario de la presidencia, y yo, y el comisario de la policía a las 10 de la noche de un viernes nos sirvió cena en el patio junto a la celda y sacó una botella de whisky y dijo: esto está prohibido, pero hoy amerita la ocasión, y nos tomamos una botella de whisky. Después nos fuimos a dormir a los calabozos y le pregunté al inspector: bueno, ¿y qué van a hacer los presos? No, ellos se van hoy para su casa y mañana vuelven porque hoy no tienen dónde dormir. O sea, todo muy uruguayo, o sea, los presos más decentes del mundo, una cosa rarísima. Entonces, a los 42 años viví en Bilbao y decidimos con mi esposa y con mi hijo regresar a Medellín. Y lo decidimos a partir de leer un libro, Angosta, de Héctor Abad Faciolince, un escritor de Medellín amigo. Y Angosta es la historia de mi ciudad, una ciudad de 3 pisos con todos los problemas, y cuando lo terminé de leer en el metro rumbo a mi oficina, dije: yo tengo que regresar a ese país. Había acabado de ganar la alcaldía Sergio Fajardo, hoy es candidato a la presidencia para las elecciones del 2018, enfrentado con toda la mafia política del país, y pensaba que era un buen momento para regresar a un país que era tremendamente duro. Y a los 42 años dije: vivo, como dirían los españoles, de puta madre en España, vivo bien, tengo un buen trabajo, tengo un buen sueldo, vivo de maravilla, mis únicas preocupaciones es si el Marianito me lo tomo a las 10 de la mañana o a las 10:30, y si escojo un pincho u otro. No tenía mayores preocupaciones, y como dice María Emilia, dije: esto no es real. El mundo al que pertenezco está en Colombia, el mundo al que pertenezco está en Medellín, y tengo que regresar a ese país. Cuando cerré el libro en el metro, me había pasado 3 estaciones de mi oficina, cuando terminé de leer Angosta dije: esta es mi ciudad, este es mi país, tengo que regresar allá. La tercera cifra es 55, que son los que tengo hoy. Y digo eso porque tiene algo que ver, María Emilia, con lo que vos me estabas diciendo cuando nos sentamos y nos conocimos, que no nos conocíamos ahora hace una hora afuera, y es lo que uno es a esta edad, o lo que uno puede dar a esta edad. Yo hoy estoy metido en procesos sociales en varios países y en un activismo muy fuerte en Medellín, con una pregunta, básicamente, todavía sin muchas respuestas, y es: ¿qué tipo de sociedad debemos y podemos ser en Colombia, en Medellín, en Latinoamérica? Motivado en mucho, por supuesto, por el acuerdo de paz que se acaba o que hace un año se firmó en Colombia, que todavía está muy lejos de concretarse en una paz verdadera y duradera, como dice el acuerdo, pero que es la motivación para intentar saber qué tipo de sociedad podemos ser. Colombia, o Medellín particularmente, somos una sociedad muy nueva, muy frágil, una ciudad que hace 50 años tenía la 6ª parte de la población que tiene hoy. Hoy somos 2,5 millones de habitantes, una población de esos 2,5 millones que han venido desplazados durante 50 años por las afugias económicas, pero también por todas las violencias, y que apenas nos estamos conociendo, reconociendo, mirándonos a los ojos como sociedad. Estamos empezando a construir una sociedad, y a mí ese desafío, esa pregunta de qué tipo de sociedad podemos ser, es la que me mueve hoy para hacer todo lo que hago. Y una última cifra y termino: 6.700. 6.700 fueron los muertos violentos de Medellín en el año 1991, en un solo año. 6.700 muertes, 18.3 muertos diarios, cada día 18.3 muertos diarios.
Esa cifra en el año 91 me marcó para toda la vida, porque fue el punto máximo de muerte violenta por homicidio en Medellín, y solo un año antes, un par de años antes, empezamos a reaccionar como sociedad frente a esa situación. Hoy tenemos un 5% de la tasa de muerte violenta por homicidio que tuvimos en el año 91. Hoy tenemos 20 muertos por cada 100.000 habitantes en Medellín. Tuvimos 382 muertos por cada 100.000. Ustedes en Uruguay, hablaban antier con el ministro Bonomi, en una visita que le hice corta para saludarlo. Ustedes tienen hoy una tasa de 7.3 muertes por cada 100.000 habitantes. Es decir, nosotros triplicamos la tasa de homicidio de Uruguay. 6.700 muertes violentas, 20.000 muertes en 20 años. En Medellín, 200.000 muertes por la guerra en Colombia, con la guerrilla, 8 millones de desplazados en Colombia, el país con mayor número de desplazados. Son las cifras que me mueven a mí para decir: no es suficiente con lo que estamos haciendo, en algo o en mucho nos tenemos que estar equivocando como sociedad, y hay que buscar salidas, haciéndonos preguntas distintas a las que nos hemos hecho siempre, y buscando respuestas distintas a las preguntas buscando respuestas distintas a las que siempre hemos dado para enfrentar los desafíos tremendos que tenemos en Medellín, en Colombia y en Latinoamérica. Somos el continente más inequitativo del mundo, somos el continente que triplica la tasa de muerte violenta del mundo, y por lo tanto en algo o en mucho nos estamos equivocando nosotros, todos. Y yo creo que es hora de que pensemos qué otro tipo de cosas deberíamos empezar a hacer. Muchas gracias. Bueno, me dicen los invitados primero, Claro. Y yo cuando era bebito ya venía a la Rambla, y desde entonces sigo viniendo a la Rambla, así que me siento muy en casa. Muchas gracias, gracias a todos. Con esa pregunta confieso que fueron distintas capas que enseguida empecé a revisar. ¿Cuán profundo llego para responder a esa misma pregunta? Así que cuando llego muy profundo, llego al dolor. Pero voy a empezar con lo más reciente. Y fue en el 2009, contexto crisis financiera, pero fue en el 2009 que vi por primera vez el diagnóstico de salud. Vieron que yo cada año hago un diagnóstico de salud, pero fue la primera vez que vi el diagnóstico de salud de la Tierra. En Estocolmo se presentó el estado de salud de la Tierra como organismo vivo, que estamos nosotros adentro, ¿no? Y presentado por Johan Rockström de la Universidad de Estocolmo, presentó cómo está organizado este cuerpo Tierra en 9 grandes ecosistemas planetarios interconectados. Y en ese momento presentó a 3 de estos grandes ecosistemas, clima, biodiversidad y el ciclo de nitrógeno, ya en estado, digamos, de debilitamiento, de empobrecimiento, donde habíamos traspasado los límites que producen vida. Vida para el sistema vida, ¿no? No solamente al ser humano. Traspasar el límite ecosistémico planetario no significa que podemos necesariamente volver al estado anterior. Doy un ejemplo, un ecosistema forestal, Chaco, Amazonas, traspasado cierto nivel, por más esfuerzos que hagamos de plantar árboles, de corregir, el ecosistema sigue su proceso de empobrecimiento, sigue ese fenómeno, más allá del ingenio humano para corregirlo. Yo creo mucho en las nuevas tecnologías, creo muchísimo en el ingenio humano. ¿Qué es lo que más me chocó de ese momento? Es que no tenemos en la experiencia humana la habilidad
de gestionar el riesgo de convivencia con justicia y equidad en una situación como esa. Eso fue algo que dije, ¿y qué nos pasa entonces? Inmediatamente después fui a la COP15 de cambio climático. Y ahí, obviamente, convocado por el Sistema de Naciones Unidas, cuyos dueños son los estados, vi que la dinámica de negociación estaba principalmente centrada en el interés nacional de cada Estado nacional y que era la negociación entre intereses nacionales, pero que no estaba por encima del interés nacional el interés general global. Es decir, ya con la perspectiva de ser parte de la Tierra, todos. Es decir, el proyecto humano en la Tierra no estaba en la negociación. Entonces yo dije, claro que no. Si el Sistema de Naciones Unidas es el espacio de conversación y algunas decisiones, pero donde prima es el interés nacional. De hecho, en nombre del interés nacional, todos sabemos que hay algunos países que han invadido a otros. Pero lo más fuerte para mí en ese momento fue conocer algunas de las delegaciones latinoamericanas y de países desarrollados. Me encontré con los intereses privados. Los intereses privados no tenían fronteras ni identidades nacionales. Las delegaciones eran las oportunidades para hacer primar el interés privado por encima del interés común. Cuando vi eso, toda mi vida había estado promoviendo liderazgo, con Avina, antes la organización Fundación Ambiente y Recursos Naturales en la Argentina, temas ambientales. Venía de lo que decía María Emilia, venía de la lógica de promovamos las ONGs, promovamos la sociedad civil y sigamos aspirando a hacer lobby o influencia en la política pública, para que sea la política pública la que logre la escala de las soluciones que proponíamos desde la sociedad civil. Y todo lo que en la vida había hecho era con otros, por lo tanto era con empresarios, con la diversidad total de izquierda a derecha. Y entonces por primera vez pensé, pero si en los estados no tengo la esperanza de encontrar las soluciones de escala para el bien común, ¿dónde voy a tener esa esperanza yo? Y fue el momento de angustia tremenda y de búsqueda, y dije, o esta situación lo hacemos entre todos, y hacerlo entre todos y encontrar soluciones entre todos no significa necesariamente que las opciones eran las que habíamos conocido. Es decir, ONG por un lado, empresa por el otro y Estado por el otro. Y de golpe dije, nunca me había interesado ser empresario, nunca en la vida me había interesado el mercado, y de golpe dije, las empresas somos el número mayoritario de organización humana después de la familia. Y las decisiones comerciales son las decisiones más numerosas diarias, no las más relevantes quizás, pero son las más numerosas diarias de la humanidad. Y eso me cambió totalmente el eje de dónde pongo la mirada. Y por ahí nace mi inquietud hacia las nuevas economías, hacia un nuevo mercado, hacia un nuevo tipo genético de empresa, genético. Y ahí fue el nacimiento y el origen de la búsqueda. Y vieron, no sé ustedes, pero cuando uno de golpe le cae la ficha, empiezan a aparecer los seres humanos que están en la misma, en cualquier parte del mundo, aparecen, que estaban en la misma. Y ahí fue, aunque con María Emilia nos conocíamos de otras etapas de Colombia, ahí fue cuando María Emilia me empezó a compartir lo que le estaba pasando a ella. Y después a otros. Y empezamos a darnos cuenta
que si cambiábamos el propósito de la microeconomía, de las empresas, el propósito podía ser público, aunque lo llevábamos adelante con las decisiones de los particulares, de los individuos que justamente compraban esos bienes o servicios de las empresas. Y una vez que uno empieza a darse cuenta de ese potencial infinito de transformación y evolución de la economía, y evolución de los mercados, y evolución de las empresas, uno dice, es posible lograr el bien común sin olvidarse de las necesidades particulares. Así que ese fue, yo diría, el momento así más fuerte de los últimos años que me hicieron ese clic. Pero antes, y esto es para celebrarlo un poquito, el origen en mí de buscar el propósito viene de la experiencia personal. Yo tengo 64, soy de la época difícil, uruguaya, argentina, chilena, brasileña. Y confieso que en honor a la verdad, tengo que decir que tuve la experiencia más fuerte de la vida, que alguna vuelta la he compartido. Yo desde muy chico me metí en movimientos juveniles y no me metí en la dinámica de izquierda-derecha en esa época, entre montoneros y milicos, pero mis amigos, todos estábamos metidos en resolver problemas. Yo estaba en el sindicalismo en esa época, ¿pero por qué? Porque había ladrilleros que trabajaban en Buenos Aires y que eran esclavos, no se le pagaba, era con bonos, y nunca le alcanzaba cambiar esos bonos por los alimentos, que eran parte de los dueños, los almacenes eran de los dueños. Era ese tipo de situación que nos hacía a nosotros meternos. Algunos se metieron en la guerrilla. Mi mejor amigo, Roberto Van Gelderen, con quien salíamos juntos, las fiestas, fuimos a la facultad juntos, Derecho, él sí se metió en la parte de desarrollo de programas de salud de los montoneros. Y ya lo estaban buscando, y bueno, no podía ir a su casa, y algunos nos jugábamos para que vengan a nuestras casas. En esa época, obviamente, yo vivía con mi familia. Y fue una noche, ya después de haber comido, que quedamos solos él y yo, y ese fue el momento que yo le dije, Roberto, necesitamos sacarte de este país. Está todo organizado con tu viejo para que te vayas a Francia, concretamente. Y ahí fue cuando él me dijo, mira, si en este momento yo hago eso, habré engañado a todo el mundo. Habré sido incoherente. No me habré realmente jugado por lo que he escuchado. Lo único que te voy a pedir son dos cosas. Uno, que le digas a todo el mundo que me quiere, que yo nunca maté a nadie. Y lo otro es un favor que te voy a pedir a vos. Que te escuches cuáles son tus llamados. Que te escuches tu propósito siempre. ¿Para qué viniste a esta tierra? Y que expreses ese propósito en lo que hagas. Con eso ya está. El día siguiente tuvimos un desayuno increíblemente bien preparado por mamá. Fuimos al palier, nos dimos un gran abrazo y dijimos hasta la próxima vida. Esa es la base de por qué yo no tengo la opción de no escuchar. Sí.
Muy bien. Le damos el final. No tiene opción de no escuchar el llamado interior y ese propósito entonces que lleva, que es la consecuencia de esa movilización interior. Fernando, me faltó decir que obviamente estás aquí también porque representás a un conjunto de ciudadanos que hace no mucho tiempo formó EDUI 21 para precisamente buscar una forma dinámica, transformadora de la educación. En eso están en ese debate, así que faltó eso. Gracias. Dale, gracias. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con todos ustedes y con ustedes este espacio de intercambio. Yo voy a ser honesto. Yo todavía tengo muchas dudas de qué hago y por qué lo hago. Si voy para atrás, hay una parte que yo creo que me marca bastante. Vengo de una familia de intelectuales, de hecho, sociólogos, pero mi madre era una tipa muy orientada a la acción. Quería cambiar el mundo, de hecho fue parte de lo que fue POLOP, Política Operaria en Brasil, que fue orígenes del PT, digamos, pero que tenía un componente de guerrilla en ese momento. Mi madre no estaba metido en eso, pero bueno, tenía una orientación así. Mi viejo era mucho más un tipo que creía que el conocimiento contribuía a cambiar las cosas y que el rol del académico, del cientista social, etcétera, era plantearse las preguntas honestamente e intentar responderlas con las mejores herramientas que tenía. Yo creo que esa tensión siempre estuvo presente en mí. Una tensión más orientada a la acción y otra también orientada por principios normativos de lo que uno tiene que hacer, pero creyendo que está en el conocimiento el rol fundamental. Y entonces, si le preguntan a Magda, mi compañera, mi esposa, les va a decir que yo tengo básicamente hormigas en el culo y que nunca pude estar 2 años en un mismo lugar, digamos. Yo he oscilado entre la búsqueda de entender, de investigar, de poner afuera esa investigación para el debate, de incidir en la política pública, es decir, de intentar cambiar la política pública, e incluso de construcción institucional, de construir instituciones que ayuden a llevar adelante luego procesos de este tipo. Y eso me ha llevado a estar, yo qué sé, 25 cosas diferentes. No siempre he hecho ninguna de ellas bien, a veces he hecho alguna de ellas bien. Y yo diría que cosas que me marcan tempranamente en la parte del conocimiento. Uno de los grandes docentes que yo tuve, que ya falleció, se llamaba César Aguiar, uruguayo, metodólogo, que me enseñó a entender la potencia que tiene darse cuenta de cómo definir y entender un problema, más allá de la disciplina en la que estamos. Es decir, la importancia de la capacidad lógica de entender un problema y de traer para su resolución las herramientas metodológicas adecuadas. Puede parecer muy intelectual esto, pero para mí fue como abrirme la cabeza, porque el tipo vino, se sentó, era peticito César, pelado, y se sentó en el tabique y nos empezó a dar clase y nos dijo: ustedes quieren vender jeans. Bueno, veamos, el mercado así. Después dice: ustedes quieren solucionar el problema del comercio en tal lugar. Bueno, y nos hizo simplemente una primera clase absolutamente magistral, en donde nos mostró 6, 7 problemas diferentes que uno podía tener, y cómo en verdad la clave está en cómo uno se formula la pregunta y en cómo uno luego trae herramientas interesantes para ello. Por eso cuando yo me voy a estudiar afuera, que me voy a estudiar a Northwestern, una de las cosas que yo hago es metodología. Y me meto mucho en los temas de diseño de investigación, de metodología de análisis, de estadística, de diseño experimental, cuasi experimental. Y allí viene un primer dilema en mi vida, que es que termino de formarme y me ofrecen quedarme. Y yo en ese momento estaba en pareja, pero sin chiquilines, y queríamos tener chiquilines. Y la decisión es volver a Uruguay. Es volver a Uruguay en parte por
esa otra tensión del compromiso con una sociedad en desarrollo que se empieza a mirar a sí misma luego de lo que fue la dictadura, lo que señalaban algunos colegas acá, sociedad más desigual del mundo, Uruguay no lo es, pero dentro de América Latina que sí lo es. Y entonces la resolución final es volver, y volver para construir o contribuir a construir instituciones que incidan o generen incidencia en política pública, con lo que uno sabe hacer. Entonces, la creación de el área de investigación sobre exclusión y pobreza en la Universidad Católica tiene ese propósito. Y marca una cosa importante, que yo creo que Juan Pablo Terra lo había marcado antes en Uruguay, pero con Rubén Kasman y con otros colegas logramos transmitir que Uruguay tiene un enorme problema de infantilización de la pobreza o de desbalance generacional del bienestar. Y allí es poner a funcionar un poco esto, entender la realidad, incidir en política pública, construir instituciones. Los tres elementos estaban presentes y fueron los primeros pasos que yo di. Pero claro, por esas mismas tensiones y dudas que tengo, luego volví más a temas de investigación puros y luego acepté integrarme a la construcción de los sistemas de información de la educación pública en Uruguay, y en el medio se fueron dando diversas cosas. Entonces terminé en CEPAL Chile, coordinando el panorama social para América Latina, y de allí conocí a un colega que me introdujo en los temas del cambio climático, y entonces me metí un poco en eso. Entonces uno termina en unas vueltas más raras. En este momento integro lo que Amartya Sen creó, que es el Panel Internacional de Progreso Social, pensando en los problemas de pobreza y desigualdad en el mundo, y integro también el último informe que va a salir sobre cambio climático, en lo que tiene que ver con escribir sobre los vectores demográficos, y esa parte me divierte porque en el fondo es academia mirando al mundo, pensando en los grandes temas, pero al mismo tiempo bajo a Uruguay y digo, bueno, frente a los cambios que estamos viviendo como sociedad, qué nos está pasando en términos nuevamente de pobreza y desigualdad, y de las estructuras del mercado y del Estado. Yo recuerdo lo que ustedes planteaban del mercado, y yo estoy absolutamente convencido que uno tiene que agarrar esas capacidades que tiene el mercado, ese enorme potencial, pero sin olvidar que en verdad de las tres grandes esferas que producen bienestar y riesgos, mercado, Estado y familias, digamos, ahí están las tres grandes esferas, comunidades también, en un sentido más amplio, hay una sola que se hace con la capacidad coercitiva para ejercer poder vinculante. Eso es el Estado. El Estado ejerce formas de poder vinculante, es una enorme construcción que nos dimos como humanidad, y a la que le decimos, bueno, usted tiene la capacidad de que una vez que tomamos un conjunto de decisiones colectivas, usted tiene un aparato coercitivo por el cual me dice cuánta plata me saca, cuánta plata me devuelve, y además cosas que puedo hacer y cosas que no puedo hacer. Y yo creo que efectivamente cuando miramos tanto en Uruguay como a nivel global, lo que vemos es una enorme debilidad hoy de las políticas públicas frente a los cambios que se vienen generando, de ejercer parte de ese rol vinculante y de hacerlo bien. Porque obviamente las fallas del Estado son la contraparte de las fallas del mercado, generando también un conjunto de problemas grandes. Entonces, volviendo a mi biografía, aceptando y metiéndome en un baile, yo estaba dirigiendo el Fondo de Población de Naciones Unidas para la Población acá en Uruguay, y mirando lo que sucedía en Uruguay en materia educativa, decido renunciar y con otro grupo de colegas decir, bueno, vamos a hacer algo parecido a lo que hicimos con la infantilización de la pobreza. Vamos a hacer una agenda para decir, acá hay un problema serio, y que si no lo observamos y no lo atacamos, es un problema que amenaza con espacios de viabilidad básico para el Uruguay, tanto en términos de prosperidad como en términos de igualdad, de inclusión. Y fuimos bastante exitosos. La historia política luego demuestra que no tanto como hubiéramos querido, pero fuimos bastante exitosos en colocar el tema en la agenda, en decir acá hay un problema. Y las últimas elecciones nacionales tuvieron como uno de los ejes el debate en torno a la educación. Pero claro, cuando uno tiene esta tensión entre conocimiento, construcción institucional
incidencia en política pública. Lo que está claro es que uno no es político, es decir, uno es otras cosas, es un bicho político, pero no es un actor político. Y por lo tanto, cuando los políticos se acercan y le plantean a uno, bueno, dígame, Filgueira, ¿qué es lo que tenemos que decir? Uno tiene que acordarse de plantear, bueno, pero lo que vamos a decir es lo que vamos a hacer después, ¿no? Y me olvidé de hacer esa pregunta. Entonces, uno de los problemas que enfrentamos es que hay un conjunto de resistencias, no hay malos y buenos acá, yo creo que hay un conjunto de resistencias que hacen con que la economía política de la educación en Uruguay esté bloqueada para el cambio que necesita, para el cambio que requiere. Y entonces no tuvimos mejor idea con otro grupo de amigas y amigos que crear una organización no gubernamental, una organización de la sociedad civil, para empujar, para convocar, para generar debate público, etcétera. Y entonces ahora de nuevo, por eso les decía, yo tengo mis dudas, digamos, exactamente lo que estoy haciendo y si lo que estoy haciendo está bien o no. Tengo una pata que es absolutamente o muy vinculada a la cosa más global. El panel internacional de progreso social sigo trabajando en él, el involucramiento ahora recientemente con la Academia de Ciencias del Mundo, es decir, la institución Academia de Ciencias que congrega a las Academias de Ciencias del Mundo, hizo un acuerdo con Naciones Unidas en donde les dijo, vamos a poner a la gente a pensar cómo cumplir con lo que ustedes dijeron, que es suprimir la pobreza en la próxima generación. Y bueno, entonces ahora me invitan a eso y también acepto. Entonces, todo eso que es bien lindo y que es internacional, que es generalmente honorario, se combina con esto otro que es local, que es también honorario, y en el medio, obviamente, a través de mi trabajo profesional, trabajando sobre, por ejemplo, una cosa que a mí, desde que hice lo de infantilización de la pobreza, me parece clave, es decir, el otro gran cambio, además de la gran transformación tecnológica y del tema del cambio climático, el otro gran cambio estructural que vamos a estar atravesando es la demografía. Es una enorme transformación que se va a estar produciendo en las estructuras de edades y la forma en que nos damos de distribuir intergeneracionalmente el bienestar y las oportunidades va a ser absolutamente clave para el futuro de la igualdad y de la prosperidad de nuestro continente. Entonces, por suerte, entre estos dos extremos tengo en el medio algo que sí me da de comer, que son, bueno, cosas que trabajo, por ejemplo, sobre cómo estamos organizando los sistemas de pensiones a nivel mundial. Entonces, como asesor para el Banco Mundial o para Naciones Unidas, trabajo en eso. O cómo estamos organizando los sistemas de protección a la primera infancia, eso que constituye la bienvenida de las nuevas cortes, las licencias, los sistemas de transferencias monetarias, etcétera. Es decir que, de nuevo, tengo una pata en cada lado, no sé si estoy haciendo las tres cosas mal, o más o menos, no tengo realmente un momento así de lucidez que me dijo, es por acá que vamos, porque en parte, bueno, yo creo que las convicciones estas que generaron mis tensiones, que por un lado se requiere entender al mundo con las herramientas que tenemos, por el otro lado se requiere intentar incidir en la forma en que ese mundo actúa colectivamente, y por el otro lado se requiere construir movimiento, construir institución, construir formas cooperativas para incidir en eso, siguen siendo las tres tareas fundamentales que cualquier persona que quiere, por un lado, disfrutar la vida y por el otro lado, poder generar una acción positiva, dejando algo un poco mejor que lo que estaba antes, tiene que combinar y tiene que balancear. Y ese balance es siempre complejo cuando el día tiene 24 horas. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, el economista entonces, ahora al final, Ernesto. Bueno, Carolina, haces una pregunta muy personal para la que no venía preparado, bueno. Venía preparado para el título que está allí. De eso se trata, salir del lugar establecido. ¿Qué es lo que nos mueve? Yo diría que es una historia de amor. Y me recuerdo de la autobiografía de Mario Vargas Llosa, que El pez en el agua, que dice que el amor por una ciudad o por tu país es
tan irracional y misterioso como el que uno siente por una mujer. O sea que no es explicable. Yo he tratado de explicarlo porque yo estoy enamorado de mi país. Y quizás sea simplemente porque papá llegó aquí de los escombros de la guerra, con la vida destruida. Y como me dice él, yo aquí recuperé mi libertad. Me decía, falleció hace 2 años, aquí recuperé mi dignidad. Aquí encontré a tu madre, aquí tuve hijos, aquí fui feliz. Y por ende adoraba al Uruguay. Era un love affair, impresionante, y era una cosa que él transmitía día tras día. Y la anécdota por la cual él decidió quedarse aquí en el Uruguay, porque él había recorrido varios países de América Latina, es que unos amigos lo invitaron y dijeron: Manuel, mirá, te conocemos bien y creemos que Montevideo te va a gustar para vivir. Era 1951, creo. Y la segunda noche, después de haber llegado, lo invitaron a pasear por 18 de julio, que en ese momento era la calle principal, donde todos convergíamos, porque no era una ciudad de iglús, sino que era una ciudad integrada. Y caminando de noche por 18 de julio le dicen: Manuel, ¿sabés quién es ese señor? Obviamente papá no sabía, recién había llegado. Dice: es Luis Valle, el presidente de la República. Y él me contaba del brazo de su señora, mirando vidrieras y sin custodia. Entonces me dijo: ese momento supe que yo del Uruguay no me iba más. Fue amor a primera vista. Y el Uruguay que él me transmitió y que siempre me comentó y que descubrí que está en la conciencia después de 49 encuentros ciudadanos en 1 año y medio a lo largo y ancho del país, está en el subconsciente de todos nosotros, aunque esté ahora un poco dormido, no es el de ser el país más rico, no es el de ser el país de moda en las tapas de las revistas financieras del mundo, pero sí un país digno, un país justo, un país amable, un país que convive en armonía, un país que está orgulloso de tener un pueblo educado y donde los valores cívicos tienen raíces profundas. Ese es el país del que me contaba mi padre. Yo no sé si existió, hasta que una señora de 80 años en un encuentro ciudadano me dijo: doctor, no ponga más en duda de que ese país existió, porque es en el país que yo viví. Y entonces finalmente, ¿qué es lo que nos mueve? Es una historia de amor y la historia de un sueño, que es reconstruir esa comunidad, no con una visión puramente nostálgica, pero sí anclada en nuestras mejores tradiciones, para luego desarrollar alas bien anchas para volar hacia la modernidad. Y este país está fracturado socialmente, y por suerte los uruguayos, incluidos los jóvenes, no han aceptado esa fractura social como algo natural, como lo que nos contaba José de Medellín. No nos es natural. Tan fuerte ha sido lo que nos transmitieron nuestros abuelos, nuestros padres, de lo que era el Uruguay, que eso no es natural. No es natural que 350.000 personas en la periferia de Montevideo vivan en condiciones materiales infrahumanas. No es natural que los chiquilines que viven en esos lugares no tengan futuro. No es natural que 18 de cada 100 terminen el liceo. No es natural que de los que terminen el 80% no reúna las destrezas mínimas para ser empleables por la economía formal. No ya integrarse a la sociedad del conocimiento, de lo que estamos hablando. Tener un empleo formal, digno. Entonces, nacen condenados a vivir en la informalidad,
en trabajos mal pagos, sin la protección social, que es absoluta y totalmente necesaria y que normalmente viene asociada a nuestra condición de trabajadores formales. Quedan condenados a vivir de la dependencia del Estado o de los programas del MIDES, o condenados a elegir el delito como forma de vida. Y en particular las formas más lucrativas del delito, que son el tráfico y la distribución de drogas. Y entonces, en una sociedad así fracturada, las narcomafias se transforman en empleadores atractivos, mucho más atractivos que las empresas honestas, instaladas y decentes. Y esto no tiene por qué ser así, porque la vacuna contra el cáncer existe, ya está probada en muchas experiencias exitosas en el mundo, y por suerte hay varias también aquí en el Uruguay. Hay una en particular de la que yo hablo siempre, que es la de Impulso, porque no solo admiro a quienes las están llevando adelante, sino porque la conozco de primera mano, porque es laica y por ende replicable a escala nacional, y porque ya tiene varios años y es un éxito rotundo. Esto no es una propuesta de educación de alta calidad en Casaballe, el conjunto de barrios más pobres de la ciudad, con altos niveles de violencia y con una sociología familiar muy compleja, hogares monoparentales, con muchos hijos, donde abundan casos de embarazos adolescentes, violencia doméstica, consumos, adicciones. Los chiquilines no vienen en buenas condiciones para aprender. Entonces precisa una propuesta académica de excelencia, sí, pero también una propuesta de contención, de familia y de comunidad. Y a través de esa propuesta se logra que empiecen a concebir la idea de que tienen un futuro posible. Cuento, y ya con esto termino, Carolina, para que puedas empezar la ronda, en la fiesta de fin de año que organizan las madres y los estudiantes. Las madres hacen una colecta todo el año para organizarles una fiesta preciosa, con espacios de humor y de música y food trucks, como les llaman ahora. Yo le pregunté a una niña, Brisa, estaba terminando tercero, pasaba cuarto de liceo, y le digo, Brisa, ¿qué vas a hacer cuando termines el liceo? Me dice, voy a ser pediatra. Digo, wow, digo, ya sabés que además de estudiar medicina vas a ser pediatra. Me dice, sí, y voy a estudiar mucha computación, porque cuando yo sea médico va a haber que usar mucha computación en la medicina. ¿Saben qué? Esa niña, cuando la fiesta termine a las 12 y la carroza se convierta en calabaza, va a volver a unas condiciones materiales de vida muy duras, seguramente a una familia compleja, y sin embargo esa chiquilina ya no está allí. Esa chiquilina ya se ve en la universidad, estudiando medicina, recibiéndose de pediatra, atendiendo a sus niños y llevando las fichas en las computadoras. Esa chiquilina dejó de ser marginal muy rápidamente, y detrás de los hijos empiezan a dejar de serlo las familias. Y empiezan a dejar de serlo por algo muy elemental y muy simple que comprendemos todos los que tenemos hijos, que es que no hay nada más importante en nuestra vida que nuestros hijos. Son las únicas personas en el mundo por las cuales estaríamos dispuestos a dejar nuestra vida, a dar nuestra vida, a regalar nuestra vida. Son lo más importante. Son lo más importante allí también, no nos confundamos. Esta gente vive en condiciones de dureza material, de gran complejidad, pero son héroes. Son héroes que cuando ven un camino para sus hijos, aunque a ellos no les toque, dice, allí yo quiero estar. Muchas gracias. Gracias, Ernesto. Bueno, quiero decirles que lamento decirles que se nos terminó el tiempo. Que teníamos una dinámica pensada que creo que la vamos a hacer entre nosotros, en los pasillos. Sinceramente, creo que cada uno de ustedes se tomó un tiempo también para hacer
una conexión con ustedes mismos, que ellos llevó un poquito más de lo que nosotros pensábamos, porque cuando uno entra en eso es difícil salir, ¿no? Una vez que entras no salís fácilmente, pero me parece que fue muy, muy rico, muy motivador desde cada uno, de cada una de las perspectivas de vida de cada uno de ustedes y de los lugares. Jorge sacó un montón de apuntes y me da mucha pena porque además vos que sos periodista, sí, los apuntes son valiosos, pero bueno, los podés compartir en otro momento. Porque sí, tenemos que cerrar el panel, lamento, pero se nos corrió un poquito el tiempo. Pero muchísimas gracias por acompañarnos, ¿sí? Nos quedamos con ganas de seguir hablando.